Bien. Bueno, esta semana vamos a ver si podemos terminar la parte principal del tema convergencia de series. Estamos acá en esta semana. Vamos a hacer un pequeño repasito primero de la teoría que está acá en la síntesis, un resumen del resumen. Como les había adelantado la semana pasada, vamos a ver ahora una cantidad de criterios que son los más importantes, los primeros de los cuales son para serie de términos positivos. La serie de términos positivos son aquellas en las cuales el término general, o sea, el sumando los sumandos que se van agregando en la sumatoria son mayores o iguales que cero. Y tienen como característica entonces de que la sucesión que corresponde que se va formando es creciente, porque al pasar de un término de una suma parcial a la siguiente se agrega un sumando que es mayor o igual que cero. Entonces, la sucesión, la suma parcial va creciendo al agregar esos sumandos que son mayores o iguales a cero. En consecuencia, si esa sucesión termina siendo acotada, entonces va a tener límite por ser creciente y acotada superiormente. Si no es acotada, va a diverger, va a tender a infinito. Y bueno, el primer criterio es el llamado criterio de D'Alembert o de la razón. Y lo que dice es que, bueno, que si los términos son positivos, en este caso se le pide mayor estricto que cero, porque se va a calcular el límite de este cociente, de dos términos consecutivos del término general. Y entonces, para que el cociente exista, no puede valer cero el denominador. Por eso que se pide un mayor estricto en este caso. Bueno, lo que dice el criterio, y esto sale a partir de este resultado, comparar con la serie geométrica de razón igual a L. Bueno, a partir entonces de este límite, si existe este límite de esta razón, a sub n más 1 sobre a sub n y vale un valor L, ¿no? Entonces, si ese límite si ese valor es menor a 1, se demuestra que la serie converge. Si es mayor a 1, entonces la serie va a diverger. Por supuesto, si este límite diera infinito, también es como el caso mayor a 1. ¿Sí? Y finalmente, si este límite da 0, entonces no hay conclusión, porque hay series con L igual 1 que convergen y otras que divergen. Entonces, bueno, uno lo que hace para aplicar este criterio es calcular este límite y en función de lo que le dé el límite L, deducir que converge o diverge o que no puede saber nada en el caso del igual 1. El criterio de Cauchy es similar, lo único que el límite que calcula es el de la raíz enésima del término general. En este caso, alguno de los términos puede valer 0 porque no hay problema en la existencia de esta raíz cuando alguno de los términos vale 0. La raíz enésima de 0 existe y vale 0, ¿no? Entonces, otra vez se calcula este límite y la segunda parte es casi igual. Si el límite es menor a 1, la serie va a converger. Si es mayor a 1, la serie diverge. Y si es 1, no se sabe. Estos dos criterios son criterios prácticamente equivalentes entre sí, en el sentido de que los dos siempre dan el mismo resultado. ¿Sí? El límite
el de la raíz enésima da lo mismo siempre que el límite del cociente. Entonces, si uno de estos, o sea, el problema de estos criterios es cuando le da límite 1 y no saben, no hay conclusión. Bueno, si les da este caso, por ejemplo, con el límite del cociente, no vale la pena hacer el límite de la raíz enésima porque también va a dar 1 y no va a haber conclusión. Entonces, no es que si este no concluye, uno prueba con el otro porque va a dar exactamente lo mismo. Simplemente se elige uno de los dos según cuál sea más fácil de calcular de estos dos límites. En función de la fórmula que tenga la sub K, el término general, uno verá si es más fácil calcular el límite del cociente o el límite de la raíz enésima. En general, el de la raíz enésima solo se aplica cuando la serie, el término general de la serie, está todo elevado a la n. A ver, por ejemplo, si voy a ir a la guía de ejercicios, ¿sí? Si uno tiene, bueno, por supuesto, si uno tiene acá, por ejemplo, factoriales, hacer la raíz enésima de algo como esto va a ser muy difícil, el límite de la raíz enésima. En cambio, el límite del cociente es bastante sencillo porque los factoriales se simplifican. Sin embargo, si tiene, por ejemplo, algo como esto, como, no sé si están viendo el cursor mío, lo ven, ¿no? La manito esta, sí. Sí, sí. Sí, sí, se ve. Un término como este, que está todo elevado a la n, acá es más fácil calcular la raíz enésima, porque la raíz enésima directamente va a anular en la potencia n y va a quedar el límite de esto que está acá. Entonces eso es básicamente lo que sucede. Cosas como esta, que tienen todo elevado a la n o a la n cuadrado, como está acá, vale la pena o es más o menos fácil hacer la raíz enésima. En caso contrario, y en especial cuando hay factoriales, hay que usar el del cociente porque el de la raíz enésima es más difícil. Bueno, volviendo acá al resumen, estos dos criterios en realidad se demuestran a partir del criterio de comparación. A la hora, digamos, de hacer la demostración, en realidad este es el primer criterio. Y se basa en el teorema del sándwich que se vio para sucesiones. ¿Se acuerdan? En el teorema del sándwich se decía que si teníamos dos sucesiones, tres sucesiones, en realidad eran, en la cual teníamos que estaban una sucesión, el término enésimo de una sucesión era menor o igual que el de la segunda, y esa menor o igual que el de la tercera, y las dos de los extremos, la primera y la tercera, o sea, la menor de todas y la mayor de todas, tenían el mismo límite. Entonces, eso hacía que la del medio quedara encerrada y tuviera que tener límite y tener ese mismo límite. Bueno, basado en eso se demuestra el criterio de comparación, pero en este caso es con solamente dos. Se tienen dos series de términos positivos, de modo que tenemos una que es siempre menor que la otra. Y entonces lo que dice el criterio de comparación es que si la mayor de ellas, en este caso B sub n, converge, entonces la menor no le queda más remedio que converger, porque queda acotada por la superior que converge. Y por el contrarrecíproco de eso nos dice que, bueno, si esta no converge, entonces esta no debería converger, porque si convergiera, esta habría convergido. Entonces es lo que dice acá, si la menor diverge, recuerden que estamos en términos positivos y por lo tanto si no converge, diverge. Si la menor diverge, la mayor también tiene que diverger. Bueno, esta es la que en realidad la que se demuestra a partir del teorema de sándwich, y luego utilizando el criterio de comparación con series geométricas es que se demuestra el criterio de D'Alembert y el de la raíz. Acá están puestos en este orden
en lugar de poner primero de comparación, está puesto último, porque en realidad como es más fácil de utilizar el criterio de cualquiera de estos dos que que el de comparación simple, uno lo primero que hace es probar cuando tiene una serie con estos criterios, con el de la razón o el cociente. Si estos criterios llegan a que no hay conclusión, recién ahí uno trata de buscar una comparación diferente por el criterio de comparación. Por eso es que está puesto tercero, porque en realidad, si bien es el primero que se demuestra, es el tercero que se usa, digamos. No se usa criterio de comparación normalmente solo si falla el de raíz o el de razón. ¿Sí? A su vez, ¿cuál es el problema de esto? De que uno tiene que conocer una serie. O sea, supónganse que yo tengo una serie a su n y quiero ver o sospecho que converge. Entonces lo que tengo que buscar es una serie que sea mayor a ella, los términos, y que yo sepa que converge, ¿no? Y a veces no es fácil. Por un lado, no es fácil encontrar una que sea mayor y que yo sepa que converge, y además no es fácil demostrar que siempre es mayor, porque uno tiene que hacer una inecuación, demostrar que la inecuación a sub n menor o igual que b sub n es cierta para todo n, ¿no? Y lo peor de todo es que eso es si yo creo que a sub n converge y estoy buscando una más grande que converge, pero yo no estoy seguro de si la que estoy tratando de ver que converge, comparándola con una superior, realmente converge. Si esta no convergiera, es imposible que yo encuentre una mayor que converja. ¿Eh? Y en ese caso yo tendría que demostrar que diverge, para lo cual tengo que buscar al revés. Tendría que buscar una menor que diverja para ver que la mayor diverge. Bueno, como además de la dificultad de encontrar cuál es la otra serie digamos, con la que tengo que comparar, tengo la dificultad de tener que demostrar la inecuación, que es complicada. Suele utilizar más que el criterio de comparación, digamos, el original, el segundo, que es el criterio por paso al límite, que se demuestra también a partir del anterior, pero suponiendo que yo tengo las dos series en las cuales yo conozco el límite del cociente. Estoy mirando acá, en realidad tachen acá, a ver un poquito, voy a buscar acá para acá. Esto no es necesario, que A sub n y B sub n, B sub n sea menor que A sub n. Esto no está bien. Lo que sí es necesario es que 0 sea menor o igual que A sub n y que 0 sea menor o igual que B sub n. Pero no importa cuál es mayor o cuál es menor. ¿Sí? Entonces, esta parte no está bien.
perdón. Tuve un problema con internet, se me reseteó el módem, por eso. Espera un momentito que tengo que revisar una cosa. Ahí está arrancando de vuelta. Mientras tanto, estoy por el celular. Así que bueno, seguiremos. Bueno, estábamos viendo acá, no sé si hasta dónde llegaron a escuchar. Lo que yo le estaba comentando cuando se cortó era que es complicado a veces encontrar acá, trabajar con el criterio de comparación, porque yo tengo que de alguna manera adivinar si quiero demostrar que converge o que diverge. ¿eh? Este, y si en el caso de que yo adivine que converge, tengo que encontrar una mayor que converja, que yo sepa que converge. En el caso de que quiera demostrar que diverge, debo encontrar una menor que sepa que diverge. Entonces, aparte de tener que encontrar cuál es la otra serie con la que puedo comparar, tengo que demostrar que siempre es menor o que siempre es mayor. En el caso del paso al límite, y les estaba diciendo cuando se cortó que corrigieran acá porque no es cierto que sea necesario que sea menor siempre a sub n a b sub n. Esto no es cierto. Lo que es necesario es que a sub n sea menor o igual que 0 y que también b sub n sea menor o igual que 0. Pero no importa cuál es mayor y cuál es menor. Y entonces si yo tengo que el límite es L y si ese L es distinto de 0, que sería este caso, ¿sí? Entonces las series o las dos convergen o las dos divergen, ¿sí? Tienen el mismo carácter las dos. O sea que es como si fueran equivalentes. Fíjense que además si este límite L es distinto de 0, y se acuerdan que una de las condiciones necesarias de convergencia era que el término general tendiera a 0. Entonces, fíjense que el A sub n tiende a 0 y el B sub n también tiende a 0. Son dos infinitésimos. Y como da un límite L distinto de 0, ¿eso qué significa? Significa que A sub n es un infinitésimo equivalente a B sub n. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo o cómo se puede interpretar esto de otra manera? Como que si tenemos dos series de cuyo sumando su término general son infinitésimos equivalentes, entonces las series o ambas convergen o ambas divergen. Pero esto nos da también una pista de que si yo necesito saber qué pasa con estas series, ¿cuál es la otra serie con la cual me conviene comparar? ¿Cuál es la B sub n? Bueno, B sub n va a ser un infinitésimo equivalente a A sub n. Entonces, con el conocimiento que tenemos de equivalentes de infinitésimos, la idea es buscar un infinitésimo equivalente que sepamos qué pasa con su serie, que sepamos si converge o si diverge. ¿No? Por eso es que este criterio es más práctico también que el criterio original. Bueno, si el límite en lugar de 0, de dar un número positivo, me da 0, entonces ya no se puede decir que sean equivalentes, pero sí se puede, o sea, lo anterior, esto significaba que una converge y solo sí converge la otra. Bueno, acá ya la implicación no es en ambos lados, pero sí en el sentido de que si la B converge, entonces la A va a converger. ¿Sí? Fíjese que si el límite da 0, lo que significa en ese caso, si el límite del cociente, los infinitésimos da 0, significa que el infinitésimo A sub n es de mayor orden que el B sub n. Ahora un poquito. A sub n, sí, es de mayor orden que B sub n. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que A sub n es más chico, es mucho más chico que B sub n. Se achica mucho más rápido, por algo el límite del cociente da 0. Entonces, de alguna forma, la serie mayor sería B y la menor sería la A.
Entonces, si la mayor converge, la menor también converge. El contrarrecíproco de esto, en realidad no es el contrarrecíproco. Si acá el límite diera infinito, que es otra posibilidad, si el límite L diera, si el límite de A sub n sobre B sub n diera infinito, entonces lo que tienen que hacer es hacer el cociente al revés. Si este es infinito, entonces el límite de B sub n sobre A sub n da 0. Entonces, y por supuesto, también se da el contrarrecíproco. Si esta no converge, si esta diverge, entonces aquella diverge. ¿Sí? Bueno, esto es entonces el criterio de comparación por paso al límite. Hasta acá son todos criterios para serie de términos positivos. Vamos a borrar todo esto. Pero hay series que no son de términos positivos, ¿sí? Y en ese caso tenemos dos herramientas que podemos usar. La primera es el caso de las series alternantes, ¿sí? Una serie alternante es una serie que cambia cada vez que cambia el índice de un término al siguiente, cambia el signo. O sea, los términos son positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, o al revés, negativo, positivo, positivo, así. Si cambia el signo en todas las veces, entonces se puede escribir de esta manera que está acá. A ver dónde, acá tengo. Se podría escribir como -1 a la n por una a sub n que sí es mayor o igual que 0. En este caso, fíjense que tiene que arrancar, si dice -1 a la n y a sub n es positivo, el a sub 1, perdón, el primer término sería menos a sub 1, o sea, el primer término sería negativo. Se arrancaría negativo el primer término, el que corresponde al 1, el que corresponde al 2 sería positivo, el que corresponde al 3 sería negativo, y así los impares darían negativo y los pares positivos. ¿Ah? Lo mismo pasa si dijera, si en lugar de ser así los signos fueran arranca positivo, después negativo, después positivo, o sea, acá serían positivos los pares y en este caso positivos los impares. Bueno, esto sería, lo pueden tomar como -1 a la n por a sub n, ¿sí? Y básicamente se puede utilizar el mismo criterio. Esto también lo pueden escribir como -1 a la n más 1 por a sub n. ¿Ok? Y los criterios se pueden utilizar igual, ¿sí? Porque también es una serie alternante, cualquiera de esos casos. Bueno, el criterio que hay específico para las series alternantes, que se llama también criterio de Leibniz, lo que dice es que si la sucesión, la de los valores absolutos, o sea, la parte sin considerar el signo, ¿sí? Esto vendría a ser el valor absoluto de la sucesión alternante, porque el a sub n, fíjese que es la parte mayor o igual que 0. El signo queda en el -1 a la n o en el -1 a la n más 1, ¿sí? Entonces, si esa parte es una sucesión decreciente, fíjense que dice que el a sub n más 1 es menor que el a sub n, en realidad puede ser menor, acá en lugar de mayor puede ser un mayor igual, no cambia. Y además el límite del término es 0. Recuerden que esto era necesario para que convergiera. Si este límite no fuera 0, ya de entrada pueden decir que no converge. ¿Ah? Entonces acá se pide que este límite sea 0, pero que además esa parte, el a sub n sea una sucesión decreciente. Bueno, entonces la sucesión alternante converge. ¿Sí?
Y además se sabe que el error cometido al usar una suma parcial como aproximación del valor del límite de la suma infinita, no va a ser mayor al a sub n más 1. ¿Esto a qué se debe? Bueno, se debe a que como se van sumando, si es cierto que la sub n es decreciente, fíjese que al ser alternante la suma, la serie, si uno graficara contra n la suma, la s sub n, supónganse que en algún momento le da un valor por acá, ¿sí? Y a esto le suman un valor negativo, porque el término que sigue es de los negativos, le va a dar por acá, va a bajar, ¿sí? El siguiente va a sumar un valor positivo, porque es alternante, pero como el A sub n decrece en el valor absoluto el valor positivo que se suma va a ser más chico que el negativo que se restó antes. Entonces va a dar por arriba, pero por debajo del anterior, ¿sí? Y luego va a dar un valor menor, pero que otra vez, esto, lo que baja de acá hasta acá es menos que lo que subió en la anterior, por lo mismo, porque se supone que la sub n más 1 es menor o igual que la sub n. Entonces, va a quedar acotada acá. Y bueno, y cada vez esta variación, subidas y bajadas, va a ser más chica, porque se supone que justamente que a sub n es una sucesión decreciente. Entonces el tamaño de estas subidas y bajadas es cada vez menor y además tiende a cero. Y bueno, con eso se demuestra que entonces esto tiene un límite. Ese es el origen, digamos, del criterio de la... Es importante cuando uno lo va a aplicar que primero explique que es una serie alternante porque cambia de signo todas las veces, ¿no? En general eso es fácil porque van a tener en la fórmula un menos 1 a la n. Ahora les voy a mostrar acá en la guía, en los últimos ejercicios, por ejemplo. ¿Dónde está? No, más abajo, un momentito. Los últimos ejercicios estos de la guía, todas estas son alternantes. Estas de acá. Menos 1 a la n sobre n factorial, menos 1 a la n sobre n más 3, n cubo más 1. Es obvio que es alternante porque tiene esta potencia menos 1 que hace alternar el signo. Lo mismo esta última. Y además de ver que sea alternante, tienen que verificar que el límite del término general es 0, cosa que ya les había dicho yo la semana pasada, que es lo primero que uno tiene que evitar en cualquier serie, sea alternante o no, porque si este límite no diera 0, ya saben que no converge, ¿no? Pero bueno, hay que decirlo, hay que verificarlo, de que el límite de 0, y además de que la parte de valor absoluto del término, o sea, ignorando la potencia de menos 1, que sea una sucesión decreciente. Con eso solo ya les basta para poder afirmar que la serie alternante converge. Pero hay series que capaz que no son alternantes, pero sí cambian el signo, o sea, capaz que tampoco tienen el signo siempre positivo, no siempre negativo. En ese caso, el recurso que tenemos es el que se llama de convergencia absoluta. Porque si yo tengo una serie como esta, sigma sub n, donde a sub n puede tener cualquier signo, si la serie del valor absoluto de A sub n, y esta sí es de términos positivos porque le puse el valor absoluto, así que el valor absoluto de A sub n siempre es mayor o igual que 0. Bueno, si la serie del en valor absoluto converge, se dice que la serie A sub n converge absolutamente. ¿Tá? O sea, converge absolutamente quiere decir que el valor absoluto, cuando se toma el valor absoluto de los sumandos, la serie converge. Bueno, el criterio de convergencia absoluta me dice que si una serie converge absolutamente, entonces converge sin el valor absoluto. ¿Tá? Y esto me permite, si yo tengo una serie suma de A sub n que cambia de signo, pero que no es alternante estrictamente,
Entonces, o que lo sea, ¿sí? Pero lo importante es, digamos, que si esto cambia de signo, y yo no la puedo estudiar con los criterios que los que vimos acá arriba, que son para términos positivos, ¿sí? Estos criterios solamente el del criterio de la raíz y la razón o comparación por paso al límite se aplican a series de términos positivos. Bueno, cuando no es de términos positivos no se los puedo aplicar, pero sí se los puedo aplicar a la serie de los valores absolutos. Entonces, la idea es, si yo tengo una serie que cambia de signo, primero estudio la serie de los valores absolutos. Y si yo demuestro que esta converge, entonces la serie sin valor absoluto va a converger. ¿Ah? Esa es la aplicación que tiene el criterio de la convergencia absoluta. A ver que hay algo en el chat. Me decía que estaba muteado, sí. Bueno, esto ha sido el resumen del resumen, ¿sí? No sé si hay algo que quieran que aclare más. Por supuesto, después tienen acá todos los videos con ejemplos y tienen en la teoría la demostración de algunos de estos criterios, ¿sí? La demostración del por qué. Está en, ¿dónde está? En la teoría que estaba ya de la semana pasada. El documento PDF es el mismo de la semana pasada. Si tienen alguna pregunta, algo que quieran que les aclare, lo aclaramos antes de pasar al ejercicio que tenemos propuesto para esta clase. ¿No? ¿Nada? Bueno. Entonces voy a pasar acá a la tableta donde ya tengo copiado acá cuál era el ejercicio que estaba propuesto. Por las dudas me voy a dejar el chat acá a la vista, por si aparece algo. Pero no tengo que tapar esto acá. Bueno, acá nos piden, fíjense, probar que esta serie que está acá converge para todos los X del intervalo 0, 2, cerrado en 0 y abierto en 2. Después del parcial vamos a ver que esto es lo que se llama una serie de potencia, ¿sí? Esto me da una función de X que se llama serie de potencias. A ver un momentito, porque no sé si me están escuchando porque no escucho nada. Sí, profesor, lo escucho. Ok, bueno, gracias. Bueno, entonces se nos plantea esta serie, ¿sí? Yo voy a tratar de hacerlo quizás no de la manera más rápida, sino de la que me parece que les va a enseñar mejor cómo tratar un caso cualquiera de series, ¿sí? Primero que nada, según cómo sea el X, esto que está acá podría ser negativo, ¿verdad? Es más, en el intervalo 0, 2, para los X menores a 1, X menos 1 va a ser menor a 1 y por lo tanto negativo, X, perdón, es menor a 1, X menos 1 menor a 0, y elevado a la n va a alternar el signo, ¿sí? ¿Se ve? Entonces no va a ser siempre positivo. Entonces la serie no es de términos positivos. La serie, al menos para algunos X, no es de términos positivos. Entonces voy a estudiar la serie de los valores absolutos y si me da convergente, puedo usar el criterio de convergencia absoluta. Voy a estudiar la serie de 2n más 2 sobre n cuadrado más 1 por x menos 1 a la n, pero todo en valor absoluto, ¿sí? ¿Por qué estudio esta? Porque a esta le puedo aplicar los
criterios para términos positivos, porque al ponerle valor absoluto, sí puedo aplicar los criterios. Y cuando me dé convergente, voy a poder deducir que la original converge absolutamente, por lo tanto converge. Cuando esta me dé divergente, ahí no voy a poder saber qué pasa con la otra, ¿sí? ¿Tá? Pero me va a resolver buena parte del problema, ¿sí? Ahora, esta sí es de términos positivos, que lo voy a poner, que es de términos positivos. Es importante, cuando ustedes van a aplicar los criterios de la raíz o del cociente, que aclaren que lo pueden aplicar por la serie de términos positivos, porque si no, no se podría aplicar. ¿Ok? Entonces no se olviden de aclararlo, de que la serie a la que le van a aplicar el criterio es de términos positivos. Yo le decía, vamos a poder aplicar el criterio de la raíz, o sea, calcular el límite de a sub n más 1 sobre a sub n, cuando n tiende a infinito, por supuesto, porque es a lo único que puede tender n, o si no, calcular el límite de la raíz enésima de a sub n, cuando n tiende a infinito. ¿Qué pasa? Normalmente uno lo usa cuando tiene todo el sumando elevado a la n. Acá tenemos elevado a la n esta parte, pero no esta, ¿sí? Y entonces se me va a complicar al santo botón hacer este límite, y entonces es preferible, como acá no está todo elevado a la n, utilizar el del cociente. Me olvidaba decir, aparte acá, ¿qué pasa? Podemos esto escribirlo como esta parte positiva, esta serie la puedo escribir directamente como la serie de 2n más 2 sobre n cuadrado más 1 por valor absoluto de x menos 1 elevado a la n. Porque la única parte que no es positiva es el x menos 1, que podría no ser positiva, ¿no? Y así me queda más fácil para trabajar. Entonces, como le decía, voy a aplicar el criterio de la razón, ¿tá? No el de la raíz enésima, porque va a ser más fácil este límite. Entonces, voy a borrar esto de acá y me voy a quedar con esto, ¿tá? Voy a calcular este límite. Bueno, me planteo entonces directamente el límite con este término general. A sub n vendría a ser todo esto, ¿sí? Entonces acá tengo que hacer el límite de una cosa. Esto normalmente para no tener, porque muchas veces acá aparece cocientes en la fórmula, como en este caso. Y entonces, para que no quede fracción de fracción haciendo y después se entreveran cuál era la de la fracción principal, o sea, le queda una cosa, un A dividido B dividido C dividido D, ¿no? Y acá yo dibujé bien grande esta división para que se sepa que es la principal, pero a veces esto da para confundirse, porque después no saben si era el cociente principal o era A sobre B sobre C, todo dividido D, y se quedan con esto. Entonces, lo más fácil es escribir esto como A sub n más 1 por 1 sobre A sub n. Porque va a quedar más sencilla la expresión, ponerla como producto en lugar de como cociente, para que no me quede un cociente de cociente, ¿sí? En ese caso, fíjense que esto quedaría A sobre B por D sobre C, y no me cabe duda de cómo se hace esto, ¿verdad? En cambio acá, donde se confundan cuál era la primera división, le da cualquier cosa, ¿sí? Bueno, por eso la recomendación de que lo hagan así, ¿sí? Entonces yo lo voy a hacer así. Bueno, ¿cuál es esto es el término n más 1. Si este es el término n, el término n más 1 es, y acá utilicen paréntesis, perdón, sería 2, y en lugar de n tengo que poner n más 1. Así que pongo n más 1 entre paréntesis más 2. Después, en el siguiente paso, vamos a
a desarrollar esto, ¿no? Donde dice n cuadrado más 1 va a ser n más 1 cuadrado más 1. ¿Tá? Ese es el término n más 1, este de acá. Y ahora tengo que escribir el inverso multiplicativo del enésimo, que es este. Si este es el enésimo, perdón, me olvidé del x menos 1 a la n más 1. ¿Sí? Y ahora el inverso multiplicativo de este. El inverso multiplicativo me va a quedar con esta fracción al revés, ¿no? Me queda n cuadrado más 1 sobre 2n más 2. Y el x a la x menos 1 me queda dividiendo. 1 sobre x menos 1 a la n. ¿Se ve hasta acá? Sí, sí, sí. ¿Eh? Bien. Entonces, recuerden la recomendación, no traten de hacer, porque a veces se confunden, acá dice, al poner el n más 1, en lugar de poner 2 por n más 1 más 2, dicen, 2n más 2, el término n más 1 es 2n más 1 más 2. ¿Sí? O sea, esto, le ponen 2n más 1 más 2. O por no poner el paréntesis que va acá, esto, fíjense que le queda, si no ponen el paréntesis, esto es 2n más 3. Pero en realidad, como iba un paréntesis, esto era 2n más 2 más 2. 2n más 4 le queda. Por eso es que, por favor, no ahorren en paréntesis porque después se van a lamentar. Pongan siempre el n más 1 entre paréntesis donde va n para hacer el término n más 1. Después lo van a poder simplificar. Entonces, lo primero que se hace acá, como tenemos un término y el otro invertido y son consecutivos, necesariamente van a quedar cosas parecidas de las fórmulas en ambos. Acá, esta parte que dice 2n más 1 más 2 es parecida a esta, ¿verdad? Y esta parte que dice n cuadrado, n más 1 al cuadrado más 1, es parecida a esta, y esta, la de x a la n, es parecida a esta. Entonces conviene reordenarlos para que me queden cocientes de las cosas parecidas. ¿Sí? Entonces lo ponemos límite cuando n tiende a infinito, y acá voy a poner primero el 2, n más 1 más 2, ¿no? Sobre el otro, el parecido, el paisano del mismo pueblo, 2n más 2. Después pongo por ejemplo acá, el que está dividiendo n más 1 cuadrado más 1. Y el paisano del mismo pueblo de este era n cuadrado más 2, más 1, perdón. Y después tengo el valor absoluto de x menos 1 a la n más 1 y su paisano que es el x menos 1 a la n. ¿Ah? Y entonces ahora, en general, estos límites de estos tres cocientes son relativamente sencillos, porque son cosas parecidas. Entonces, bueno, lo que puedo hacer ahora es, ahora sí, desarrollar, si quiero, el n más 1, sacar el paréntesis, y que me quede entonces acá sería 2n más 2 más 2, 2n más 4, sobre 2n más 2. Acá me queda n cuadrado más 1, y abajo me queda n cuadrado más 2n más 1 y más 1. N cuadrado más 2n más 2. Y acá creo que se cae de maduro que podemos simplificar esta potencia con todo lo de abajo, ¿no? Y me queda valor absoluto de x menos 1. ¿Sí? Y ahora hay que ver a qué tienden estas cosas. Bueno, eso, entre otras cosas, acá pueden usar lo que saben de equivalencia de infinitos, porque suelen haber acá cocientes de infinitos. En particular, bueno, estos que son polinomios equivalen al término mayor grado. Esto equivale a 2n. El de abajo también.
y por lo tanto se me simplifica. Me da 1 todo esto. ¿Se ve? Este de acá equivale a n cuadrado. Y el de abajo también, porque es el término malogrado. Y son iguales, se cancelan y me da 1 también. Todo esto tiende a 1. Todo esto tiende a 1. ¿Sí? Entonces el límite, y fíjense que acá, como las potencias se me simplificaron, me quedó x menos 1 que no depende de n. Entonces esto es x menos 1 tiende a, perdón, valor absoluto de x menos 1. Entonces el límite de esto da valor absoluto de x menos 1. ¿Se ve? Sí, Bueno, entonces en el criterio del cociente, esto era lo que le llamábamos L, ¿no? ¿Y qué me decían en el criterio del cociente? Que si L era menor a 1, la serie converge, ¿no? Entonces, si L, que es igual a valor absoluto de x menos 1, menor a 1, entonces la serie converge. ¿Cuál serie converge? La de términos positivos que estamos estudiando. Esta. Esta serie, que me la copio, esta serie converge. Esta sería entonces menor que infinito. A ver, perdón. El lápiz acá, menor que infinito, que converge, se escribe así, ¿no? Y si esta en valor absoluto converge, entonces la serie original converge absolutamente. La serie entonces de 2n más 2, ya sin el valor absoluto, sobre n cuadrado más 1, por x menos 1 a la n, de n igual 1 a infinito, converge absolutamente. Y entonces, por el criterio de convergencia absoluta, converge. ¿Ah? Esto es usando el criterio de convergencia absoluta, que justamente dice eso, que cuando una serie converge absolutamente, lo cual quiere decir que en valor absoluto converge, entonces la serie converge. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos daría eso? Que la serie converge para los x que verifican x menos 1 en valor absoluto menor a 1. ¿Sí? Pero x menos 1 en valor absoluto menor a 1 si x pertenece a 0, 2. ¿Verdad? ¿Se ve? Así que demostramos que en el intervalo abierto la serie converge. ¿Ah? Pero en la letra nos decía que de este lado iba cerrado. ¿Sí? Porque nos decía dónde está acá. Probar que converge en el intervalo cerrado 0, abierto en 2. Y nosotros hasta ahora probamos que converge en 0, 2 abierto. ¿No? Nos falta ver qué pasa con x igual 0. Si de alguna otra forma, el caso de x igual 0, podemos probar que converge. Ahora, este criterio anterior no nos sirve, porque cuando x es igual a 0, el límite nos da 1 y no decide el criterio de la razón. Me olvidé decir acá, esta, ¿dónde está? Esta converge, esto es, acá habría que decir por criterio del cociente, de la razón, o del cociente, como quieran llamarlo, de D'Alembert, ¿está? ¿Ok? Para explicar el porqué de esto, ¿no? Que a su vez lo puedo aplicar porque era de términos positivos, porque para eso le puse valor absoluto. Bueno, le decía, en el caso de x igual 0, este L me da 1, y el criterio de la razón no decide, no me dice que converge. ¿Sí? Ni tampoco me dice que diverja, así que no sé qué pasa. Pero en x igual 0 puedo fijarme cómo queda la serie original cuando x igual 0. ¿Qué queda acá? Un menos 1 a la n, porque si x es 0, x menos 1 es menos 1. Entonces la serie me queda en la de 2n más 2 sobre n cuadrado más 1,
En este caso la serie queda, en este caso, vamos a ponerle un sí, x igual 0, la serie queda serie de 2n más 2 sobre n cuadrado más 1 por menos 1 a la n, desde n igual 1 a infinito, ¿sí? Que es alternante. ¿Por qué es alternante? Porque esta parte es siempre positiva y el menos 1 a la n, menos 1 a la n, alterna el signo. Entonces acá quizá pueda aplicar ¿cómo se dice? El criterio para series alternantes, el de Leibniz. ¿Eh? Este sería el A sub n de la serie alternante, ¿sí? Y entonces tendría que ver es alternante con A sub n igual a 2n más 2 sobre n cuadrado más 1, ¿sí? Y para aplicar el criterio de Leibniz tengo que verificar primero que el límite de A sub n es 0. Límite de A sub n, cuando n tiende a infinito, que es igual al límite de 2n más 2 sobre n cuadrado más 1, cuando n tiende a infinito. Bueno, y acá otra vez voy a los infinitos equivalentes. Esto equivale a 2n, este equivale a n cuadrado. Y entonces, sustituyendo equivalentes, me da el límite de 2n sobre n cuadrado, cuando n tiende a infinito, que es igual al límite de 2 sobre n, que es igual a 0. ¿No? Por sustitución de equivalentes, puedo poner acá. Entonces, la primera condición de Leibniz se verifica. ¿No? Es igual a, el límite este da 0, así que eso se verifica. Lo otro que tendría que verificar es que A sub n es decreciente. ¿Sí? Por supuesto, A sub n mayor o igual que 0 para todo n, eso ya es porque lo elegí así, para que dejé el menos 1 a la n afuera, para que esta parte fuera mayor o igual a 0, ¿no? Así que, pero no se olviden de marcarlo igual, porque es otra de las condiciones. Esto mayor o igual a 0, esto es 0, este límite, y ahora tendría que probar que A sub n más 1 es menor que A sub n. A sub n, esto tendría que probar. Por lo menos para todo n mayor que un n sub 0. ¿Sí? No tiene por qué ser desde el 1. Alcanza con que sea desde algún valor. ¿Ah? Y bueno, para probar eso lo que uno hace es plantear la desigualdad esta y después tratar de llegar a que se verifica, a algo que sea evidentemente verdadero, a partir de por lo menos algún valor. Entonces me planteo A sub n más 1, ¿cuánto me da? De da 2, n más 1, otra vez no, se ahorren los paréntesis, y acá me da n más 1 cuadrado más 1, debe ser menor o igual que 2n más 2 sobre n cuadrado más 1, ¿no? Bueno, acá son los términos estos son todos positivos, así que si yo multiplico, paso multiplicando este para acá y paso este multiplicando para acá, no va a cambiar el término, el signo de esta desigualdad porque los factores que estoy pasando son positivos, ¿sí? Entonces, esto se va a dar si y solo si n cuadrado más 1 por 2, voy a poner acá, bueno, y acá me queda 2n más 2 más 2, ¿no? Menor o igual que 2n más 2 por n cuadrado más 1 más 1. Y esto es n cuadrado más 2n más 1 más 1. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, y esto voy a hacer las cuentas. Acá
es equivalente porque lo único que voy a hacer son cuentas. Esto me queda 2n más 4, que por n cuadrado más 1 me da 2n cubo más 4n cuadrado, ¿no? Ahí multipliqué por el n cuadrado, y más por el 1 me da 2n más 4. Menor o igual que, acá me da n cuadrado más 2n más 2. Multiplicando por el 2n me queda 2n cubo más, si me equivoco en algo me avisan, 4n cuadrado más 4n. Eso fue por el 2n, y por el 2 me da más 2n cuadrado más 4n más 4. ¿Ok? Eso es el producto de esto por esto. Y bueno, y acá voy a poder simplificar esto, ¿no? Y a su vez ordenar un poquito las cuentas. ¿Qué me queda? 4n cuadrado más 2n más 4 menor o igual que... el 4n cuadrado lo podría haber simplificado también este con este, ¿no? Por lo menos. Así que acá lo simplifico. Y acá me queda, ¿qué me queda? 2n cuadrado. 2n cuadrado más 8n, porque tengo 4 y 4, más 4, ¿no? Que también los 4 los puedo simplificar. Y entonces, una forma de demostrar, de ver cuándo esto es cierto, es plantearlo, pasar este restando para este lado, y me tendría que quedar que 2n cuadrado más 6n mayor o igual que 0. Y bueno, y esto, fíjense que es evidente, porque 2n cuadrado es mayor o igual que 0, y 6n también es mayor o igual que 0 porque n es natural. Así que esto se verifica, es verdadero. Para todo n en este caso, ¿sí? ¿Se ve? Sí, sí. Fíjese que en este caso podría haberse dado que le hubiera quedado un polinomio de segundo grado que no fuera tan evidente que fuera mayor o igual que 0. Por ejemplo, haciendo abstracción, supónganse que me hubiera dado 2n cuadrado menos 6n mayor o igual que 0. ¿Sí? Supónganse que hubiera dado esto. Entonces acá simplemente una cosa que pueden hacer es hallar las raíces de este polinomio. Y este polinomio va a ser una parábola así, ¿verdad? Hallan las dos raíces y a partir de esta raíz es positivo. Si acá hay un número natural n0 que sea mayor que la raíz esta, que acá la raíz capaz que le dé racional, ¿no? Le puede dar cualquier cosa, supónganse que le da, no sé, 4,82. Entonces n0 igual 5, a partir de 5, esto va a ser positivo. Entonces pueden decir que esto es positivo, o sea que esto sería verdadero para todo n mayor o igual a 5. Por decir algo. ¿tá? O sea, acá lo que les quiero comentar es que puede que les llegue a quedar un polinomio de segundo grado que no sea evidente como en este, que es positivo porque son todos positivos los coeficientes, ¿no? Pero no desesperen porque simplemente se fijan. Lo importante acá es que el término principal es positivo, por lo tanto la parábola es así hacia arriba. Entonces es evidente que en algún momento va a empezar a tomar valores positivos para valores de n suficientemente grandes. ¿Okay? Bueno, en este caso entonces no lo necesitamos esto, porque ya acá daba que es cierto, y bueno, como esto es mayor o igual que 0, yendo para atrás, como todas estas expresiones eran equivalentes, esto es cierto. Entonces, la sucesión a sub n es decreciente, porque probamos que a sub n más 1 era menor o igual que a sub n, para todo n, en este caso natural. ¿Sí? Y entonces se me dan las tres cosas que necesita Leibniz. ¿Sí? Se me da que la sucesión a sub n es mayor o igual que 0, que el límite da 0 y que es decreciente.
entonces le pueden poner, entonces, por Leibniz, la serie, como era 2n más 2 sobre n cuadrado más 1 por menos 1 a la n, converge. ¿Ah? Y esta era la misma que la original con x igual a 0. ¿Eh? Entonces la serie original, aquella, la serie al, ni la ponga, ¿está? Converge para x igual 0, ¿está? Menor que infinito para x igual a 0, porque es la misma que esta, y entonces converge para todo x perteneciente a 0 cerrado, ahora 2 abierto. Este problema no nos pide demostrar qué pasa afuera de este intervalo. Nos pide solamente demostrar que converge adentro, converge acá. Pero no nos pregunta qué pasa afuera. Pero quiero mostrarles qué es lo que pasa afuera, ¿sí? Fíjense qué pasa. Si x está fuera de... Bueno, primero, si x fuera igual a 2, si x fuera igual a 2, ¿cómo queda la serie? A ver. Si x es igual a 2, la serie queda la serie de 2n más 2 sobre n cuadrado más 1, ¿no? De n igual a 1 infinito. ¿Tá? Ni me gasto en hacer el criterio del cociente, porque ya sé que el límite me da 1, porque era el caso extremo, que por algo no me daba más que el intervalo 0, 2 abierto. El límite del cociente acá me va a dar 1, ni me gasto en hacerlo, ¿sí? Pero lo que voy a tratar de hacer es usar el criterio de comparación por paso al límite. Y entonces la recomendación mía es: busquen un infinitésimo equivalente a esto, a 2n más 2 sobre n cuadrado más 1, que sepamos qué pasa con la serie de él. ¿A qué equivale esto? Bueno, vamos a usar equivalentes. Esto de acá equivale a 2n y el de abajo equivale a n cuadrado, ¿sí? Entonces, todo este cociente es equivalente, el cociente equivale a 2n sobre n cuadrado, igual a 2 sobre n. ¿Sí? ¿Se ve? Entonces voy a usar comparación por paso límite con este, con 2 sobre n o con 1 sobre n, si quiere que es más clásica todavía la serie. Entonces, yo sé que la serie de 1 sobre n, que es la armónica, diverge, ¿sí? De n igual a 1 infinito. Esta, ¿se acuerdan que era la armónica? Y esta es el doble de esta, nada más, es esta por 2. Si esta diverge, al multiplicarlo por 2 también va a diverger, no cambia nada. Entonces voy a plantear por paso al límite, planteo el límite del cociente entre esta y la mía, ¿sí? 2n más 2 sobre n cuadrado más 1, ¿sí? Dividido esta, o sea, por 1 sobre esa, que es por n, ¿sí? Esto, fíjense, si esta es a sub n y esta es b sub n, esto que está acá es a sub n sobre b sub n. ¿Se ve? ¿Sí? Y bueno, como yo me elegí justamente, la elegí ¿por qué? Porque yo sé que todo esto equivale a 2 sobre n, ¿no? Entonces, ¿este límite qué me da? Me da igual al límite de 2 sobre n por n, que es 2, distinto de 0, ¿no? Cuando n tiende a infinito. Y el criterio de comparación por paso al límite me dice que si
el límite de este cociente es distinto de 0, o sea, si es equivalente, el infinitésimo de esta serie es equivalente al infinitésimo de esta, equivalente no, del mismo orden, vendría a ser, ¿no? Equivalente daría si fuera 1 este cociente. Si es 2 es del mismo orden, no equivalente, pero no importa. Yo lo elegí justamente porque como son del mismo orden, sabía que me iba a dar un cociente, un límite distinto de 0. Y el criterio de comparación por paso límite me dice que si una diverge, la otra diverge, si una converge, la otra converge. Y yo sé que esta diverge. Entonces, por comparación o por paso al límite, por límite, la serie esta, ¿no? Esta que está acá, que me la corto acá, y le voy a borrar esto de acá, y los circulitos, esta diverge, porque yo sé que la armónica diverge. Y entonces, esto era en x igual 2. Entonces, de este intervalo cerrado, ya vimos que en este intervalo converge. En el 2, en la frontera 2 diverge, ¿sí? Porque acabamos de demostrarlo. Acabo de mostrar por paso al límite que le pasa lo mismo que la armónica. Así que en esta frontera, que no está en este intervalo, diverge. Una cosa que me olvidé de mencionar acá es que puedo usar el paso al límite porque ambas sucesiones acá son mayores o iguales que 0, son de términos positivos, ¿sí? Esta también. O sea, paso al límite lo puedo usar si los términos generales son positivos. Bueno, ¿y qué pasa si más afuera del intervalo? O sea, si directamente el valor absoluto de x menos 1 fuera mayor a 1. ¿Sí? O sea, el menos infinito, 0, unión 2 más infinito, acá. Bueno, ahí lo que pasa es que teníamos la serie de, como era 2n más 1 sobre n cuadrado más 1, ¿no? Por valor absoluto de x menos 1 a la n, desde n igual 1 a infinito. ¿Y qué va a pasar? Y esto en general pasa siempre cuando en la parte de afuera, digamos, cuando el criterio del cociente o el de la raíz enésima me da L mayor a 1, ¿por qué es que no converge? Bueno, por la razón por la cual cuando L mayor a 1, que sería este caso nuestro acá, recuerdan que el límite del cociente justamente daba igual a x menos 1 valor absoluto. Perdón, acá le puse valor absoluto, no va el valor absoluto. Acá es la serie original, la que estoy hablando. Bueno, ¿por qué es que diverge o que no converge? Porque lo que va a pasar es que el límite del término general no es 0. Entonces yo voy a estudiar en este caso, suponiendo esto, el límite de 2n más 1 sobre n cuadrado más 1 por x menos 1 a la n, ¿sí? Cuando n tiende a infinito, ¿sí? Y lo que va a pasar es lo siguiente. Esto, ¿se acuerdan que era equivalente a 2 sobre n? ¿No? ¿Sí? Y entonces me queda igual al límite de 2 sobre n por x menos 1 a la n, cuando n tiende a infinito. ¿Sí? Pero si x menos 1, esto en valor absoluto, es mayor a 1, tengo una base mayor a 1 elevado a la n. Esto es una exponencial. ¿Se ve? Y se acuerdan que los infinitos exponenciales eran siempre de mayor orden que el de 2 a la n, que los potenciales. Este es potencial. Entonces, x menos 1
a la n es un infinito de mayor orden que n, ¿sí? Porque esta es exponencial y esta es potencial. Entonces eso quiere decir que el límite de su cociente es infinito. Entonces este límite da infinito. ¿Tá? ¿Cuándo se da esto? ¿Sí? Que este valor absoluto es mayor a 1. ¿Sí? Porque si no, ni siquiera sería un infinito la potencia x menos 1 a la n. ¿Sí? Tiende a infinito y en forma exponencial porque su valor absoluto es mayor a 1. Bueno, y entonces fíjense que llegué que el término general de la serie tiende a infinito, no tiende a cero. Y si no tiende a cero, no puede converger. ¿Sí? Por el criterio del término enésimo. ¿Sí? Entonces, infinito, entonces límite de a sub n no es cero, cuando n tiende a infinito, entonces por criterio del término enésimo, la serie aquella, esto, copiamos, igual a infinito. Así que demostramos no solamente que en el intervalo que nos pedían, que era el 0 cerrado, 2 abierto, en este, si x pertenece a este, converge, sino que demostramos que si x no pertenece a ese intervalo, o sea, si está fuera, entonces no converge. Creo que son las 3. Bueno, más o menos con esto traté de darle un paseo por los distintos, criterios. ¿Sí? Fíjense que lo primero, bueno, lo que no hice al principio fue, y podía haberlo hecho al principio, fue haber tratado de ver si el término general tendía a 0. No lo hice porque, bueno, porque dos razones. Primero, que yo sabía que dentro de ese intervalo sí tendía a 0, ¿no? El término general. Y segundo, que una de las cosas que pasan cuando no tiende a 0 es que el límite del cociente no da menor a 1. Y eso se los puedo demostrar. Supónganse, vamos acá que se los voy a probar para que no se aburran. Supónganse que tienen una sucesión la que el límite de a sub n no es 0, es igual a k distinto de 0, ¿no? Cuando n tiende a infinito. Entonces, ¿qué va a pasar? El límite de a sub n más 1 sobre a sub n, cuando n tiende a infinito, este va a tender acá y este va a tender acá. Entonces el límite va a dar 1. Cuando haga entonces el cociente, cuando trate de usar el criterio del cociente, si el límite no tiende a algo que no sea 0, me va a dar 1 y no me va a no me va a decir que converge, el criterio me va a decir que no decide. El otro caso que puede haber es que el límite de a sub n sea infinito, cuando n tiende a infinito. Y en ese caso lo que pasa usualmente es que el límite de a sub n más 1 sobre a sub n, y acá no se los voy a demostrar porque no vale la pena perder mucho tiempo. Acá lo que va a pasar es que usualmente estos pueden ser equivalentes o no. ¿Sí? Entonces este límite le podrá dar, o le da 1 o le da infinito. ¿Sí? Podría darle incluso un valor de k mayor a 1. En todos los casos le va a dar, si están tratando de usar el criterio del cociente, no le va a dar que converge.
le va a dar que o no decide, en el caso que le dé 1, o le da que diverge en estos dos casos. Porque se acuerdan que era el L del cociente. Entonces, por eso es que yo no me fijé primero en el límite del término general, porque yo sabía que cuando yo aplico el límite del cociente, si el límite me da menor a 1, si me da L menor a 1, entonces el límite del término es 0. ¿Sí? Bueno, con esto creo que más o menos repasamos varias cosas, a ver si lo resumo acá abajo. Primero vimos el criterio del cociente. De cociente, lo vimos. ¿Y qué pasa? Como el criterio del cociente yo se lo apliqué a la serie de los valores absolutos, vimos que aplicábamos esto y criterio de convergencia absoluta. Porque con este demostramos que convergía la serie de valor absoluto de a sub n. ¿Verdad? Con este demostramos esto. Y como esta convergía por el de convergencia absoluta, llegamos a que converge el de la serie sin valor absoluto. Eso fue lo primero que vimos cuando hicimos el límite del cociente. ¿No? Después, para estudiar lo que pasaba en x igual a 0, me quedaba un alternante. ¿Sí? Alternante. ¿Sí? Y ahí usamos el criterio de Leibniz, que ya lo vimos entonces. Y después cuando les planteé el caso x igual a 2, hice comparación por paso al límite. Hice paso al límite. Y les mostré además cómo elegir con qué comparar. Yo busqué un infinitésimo que fuera del mismo orden que el mío, y me terminando 2 sobre n, o 1 sobre n. ¿Sí? Y yo sabía que este diverge. ¿Ah? Y esa es la forma más inteligente de usar el paso al límite. ¿Sí? Buscar el infinitésimo equivalente que yo conozca qué pasa con él, ¿sí? Con la serie de él. Así que vimos cociente, el de la raíz enésima se aplica en forma similar, convergencia absoluta, vimos alternante y vimos paso al límite. Creo que con eso quedó bastante visto todos los criterios. ¿Sí? Después tenemos en el... A ver, esta clase termina, ¿como a qué hora? Déjeme probar a ver si puedo pasar la conexión con el módem. A ver si tengo... acá ya se lo voy a hacer. Me voy a conectar acá. Ahí está. No, esta no es. Esto. Ok. Parece que ya se arregló un cablevisión. Entonces voy a cortar el celular. Bueno, no sé si quieren pinchar alguno de los ejercicios de la guía, que la guía la tengo por acá, o si alguien ya trató de hacer alguno de estos ejercicios de la guía. Recuerden que tienen todos los videos de Bernie para ver cómo los hace. Estos primeros yo les había dicho que los hacía por comparación, o salían por comparación. Y entonces, por ejemplo, a ver, en uno como este, creo que hace comparación con, como el logaritmo de n es menor a n, lo hace comparación con 1 sobre n cuadrado.
pero también podrían hacer comparación por paso al límite con 1 sobre n cuadrado. No me acuerdo si lo hace por paso al límite o no. Esta que está acá, por ejemplo, la 14, fíjese que el 14 es un infinitésimo equivalente a 1 sobre n cuadrado. ¿Se ve? Por aquello de que el polinomio, el infinito del denominador equivale al término mayor grado. Entonces equivale a 1 sobre n cuadrado. Y 1 sobre n cuadrado es un infinitésimo. ¿Sí? Y es una serie P. Si dijera 1 sobre n cuadrado, es una serie P con P mayor a 1, saben que converge. Y como es equivalente, o ambas convergen o ambas divergen. Como sabemos que la P con n cuadrado, 1 sobre n cuadrado converge, esta tiene que converger. Entonces, esto por paso al límite sale así, volando. Algo parecido pues, se puede hacer con esta. Porque una cosa que tiene que estar práctico es en el manejo de las propiedades del factorial. Entonces me parece que les voy a hacer esta para manejar un poquito el tema factorial, que es fundamental. Si se fijan, aparece por todos lados factorial. Entonces, si me permiten, voy a la tableta. ¿Dónde está la tableta? Está acá. Y voy a cambiar de documento y vamos acá. Ahí. Y entonces les voy a mostrar, solo para practicar un poquito con el manejo factorial. Y ya que estamos, hacemos paso al límite. Este de acá, el 12, ¿sí? Es la serie de n factorial sobre n más 3 factorial. El factorial no tiene ninguna propiedad de esto, dice de n igual 2, voy a hacer de n igual 1, porque este 2 yo les dije que es un problema del recorte y pego, ¿sí? En realidad, excepto la primera, todas las demás pueden ser de n igual 1. N factorial sobre n más 3 factorial. El factorial no invente propiedades que no tiene, porque hay gente que piensa, por ejemplo, que 2n factorial es igual a 2 por n factorial, y esto es falso. Esto no es así. La única propiedad que pueden, primero, saben que el n factorial es igual a 1 por 2 por 3 por por n menos 1 y por n. Bueno, el n no lo necesito por entre paréntesis, por n. La única propiedad que podríamos decir que tiene es, por ejemplo, que el n más 1 factorial es igual a n factorial por n más 1. Porque fíjense que n más 1 factorial es el producto de 1 por 2 por 3 y llega hasta tener el n más 1. Entonces tiene todos los factores del n factorial, porque esto vendría a ser 1 por 2 por 3 por n y por n más 1. Pero acá tienen el n factorial. Y entonces n factorial por n más 1 me da n más 1 factorial. También podríamos decir que si tuvieran n más un número k natural factorial, que sería mayor que 1, esto es n factorial por n más 1 por n más 2 hasta n más k. Porque ¿qué factores le faltan a n factorial para llegar al factorial de n más k? Bueno, todos los que van después de n y antes de n más k. ¿Se ve esto? Sí, sí. ¿Okay? Esto es lo único que pueden usar como propiedades. No hay otra, no hay el factorial de la suma, no es nada. El factorial de un producto tampoco. El único caso, o sea, el factorial de suma, la única suma sería esta. Y entonces, ¿qué pasa? Esto, ustedes tienen que acordarse que si esto es el producto de todos los números desde n
de 1 a n y este de 1 a n más 3, acá voy a poder cancelar una cantidad. Entonces esto, una forma es decir, bueno, esto es, el de abajo es n factorial por n más 1, por n más 2 y por n más 3. ¿No? Y cancelamos esto y me quedó 1 sobre n más 1 por n más 2 por n más 3. ¿Sí? Y esta lo que pueden hacer, o sea, de acá sacan que esta serie es igual a esta, n más 1, n más 2, n más 3, cuando n de 1 a, n, a infinito. Y en las series estas, cuando el término es un cociente, como esto, una función racional, ni se gasten en usar el criterio del cociente o de la raíz enésima, porque le va a dar el límite 1. Fíjense, si ustedes quisieran hacer el límite de an más 1 sobre a sub n, ¿qué le va a dar? Le va a dar el límite de, acá le va a quedar al dividido, el de n más 1 le va a quedar n más 2, n más 3, n más 4, ¿no? Y el inverso de este le va a quedar n más 1, n más 2, n más 3, ¿no? Y entonces esto y esto se le va y le queda n más 1 sobre n más 2 y le da 1 el límite. Y siempre le va a dar 1. Las funciones racionales, cuando hacen este límite, siempre les da 1. Entonces no sirve cuando es una fracción racional. El criterio del cociente nunca le va a decidir. Pero lo que sí sirve es el criterio de paso al límite, buscar un equivalente, un infinitésimo equivalente a esto. Y fíjense que esto que está acá es un polinomio de tercer grado. ¿Sí? Y este polinomio va a ser, no voy a hacer la cuenta, pero el término de mayor grado va a ser n cubo más y otros términos, acá en n cuadrado, en n, etcétera, ¿no? Me va a quedar así, si hago despliego este producto, ¿sí? Y entonces, ¿a qué equivale a esto? Equivale al término de mayor grado, esto equivale a n cubo, ¿sí? Y entonces esto me da equivalente a 1 sobre n cubo. Y yo le decía hoy que para hacer la comparación por paso al límite, lo que tienen que hacer es buscar un infinitésimo equivalente, o del mismo orden, por lo menos, que sepan si converge o no su serie. Y esta es la serie de 1 sobre n cubo es una serie P, que como P vale 3, mayor a 1, converge. ¿Tá? Entonces acá lo que tienen que hacer es plantear la comparación por paso al límite con 1 sobre n cubo. Plantean el límite, entonces, o sea, a esta le llaman a sub n y a esta le llaman b sub n, y dicen el límite de a sub n sobre b sub n, cuando n tiende a infinito, les da igual al límite de, y acá le queda n cubo, y acá le queda n más 1, n más 2, n más 3, más 2, n más 3, ¿no? El de abajo, esto equivale a n cubo, que se le simplifica con este, le da que el límite este es 1, distinto de 0, cuando n tiende a infinito, y como saben que esta converge, porque es una P con P mayor a 1, entonces esta de acá le va a converger. ¿Tá? Entonces, cuando tiene funciones racionales como esta, funciones, una serie en la que el término es una función racional de n, no se gasten en buscar el límite del cociente porque le va a dar 1, vayan a tratar de buscar un infinitésimo equivalente que sea potencial, una serie P como esta, que sea potencial. Por ejemplo, si le apareciera la serie de 1 sobre, perdón, vamos a poner n cuadrado
sobre n cubo más ¿no? Una cosa así, no importa lo que tenga acá. ¿Esto a qué equivale? Esto va a ser equivalente a 1 sobre n, porque tenemos grado 2 arriba y grado 3 abajo. ¿Sí? Y la serie esta diverge, porque es la armónica. ¿Ah? Entonces ya lo resuelven por paso al límite, les va a salir fácilmente. ¿Sí? Buscando la serie P equivalente, porque siempre hay una serie P equivalente a una racional. Simplemente va a ser la que tenga P igual a la diferencia de grado del denominador menos el numerador. ¿Sí? Y bueno, y por ahí salen todas las que son con racionales. ¿Ah? Acá lo que nos dio un poquito de trabajo fue demostrar que esto era una racional, ¿no? Esto de factoriales, ver cuál era, ¿ah? Usando esta propiedad del factorial. Y bueno. Traten de hacer el resto de la guía. Yo les había dicho, bueno, y aparte tienen los videos de Bernie, todos estos de arriba salen por comparación. Y si tratan de hacerlo ustedes sin ver los videos de Bernie, traten de hacerlo por paso al límite, que es lo más fácil. Las que vienen acá abajo son todas que por el criterio del cociente salen. Cuando hace, por ejemplo, el cociente de acá de los términos de esta, ¿qué le va a quedar? Le va a quedar 2 a la n más 1 sobre n más 1 factorial por n factorial sobre 2 a la n. Juntan esto con esto, los paisanos del mismo pueblo, ¿verdad? Y acá este cociente le va a dar n más 1 en el denominador. Simplifican, juntan este con este y simplifican las potencias, y le queda 2, ¿ah? Y entonces esto le va a quedar 2 sobre n más 1. Y esto tiende a 0. 0 es menor que 1 y listo el pollo, la serie converge. ¿Ah? No son difíciles, tienen que practicar para ver, agarrar un poquito de práctica, dicho sea así de redundante, en el uso del criterio. Y acordarse, decir, como es de términos positivos, puedo usar el criterio No se olviden de decir lo que lo pueden usar porque es de términos positivos, porque cuando no lo es, no lo pueden usar. Acá lo mismo, lo único que en estos va a ser más fácil usar el de la raíz enésima. Ojo, con el cociente también salen, sí, pero la raíz enésima es más fácil todavía porque tienen la potencia n en todo el término. ¿Sí? Y estos últimos está bastante cantado en todos que estos son alternantes y si son alternantes vayan al criterio de Leibniz. No se olviden de verificar de que sea decreciente, no se olviden de verificar de que tienda a 0 el valor absoluto del término general. Y nada más. Bueno, no sé si quieren preguntarme alguna cosa que no le ha quedado clara. Por mi parte no, profe. Bueno, les comento que el tema de esta semana es seguro que va a ir alguna pregunta del parcial con esto. Y como ven, en general no son difíciles estas cosas. Es cuestión de aplicar la receta prácticamente. ¿Sí? Pero además lo que yo les digo, acuérdense de poner las justificaciones. ¿Sí? Si tiene que ser de término positivo, díganlo, es de término positivo. Si no es de término positivo, van a usar la convergencia absoluta, digan, como no es de término positivo, estudio la serie de valor absoluto, y después cuando les dé que la serie de valor absoluto converge, digan, entonces, como la serie converge absolutamente por el criterio de la convergencia absoluta, converge la serie sin valores absolutos. ¿No? Es simplemente que tienen que
justificar esas cosas cuando hacen, y no solamente son un torrete de números y llegar a resultados, ¿sí? Bueno, con ustedes nos vemos el viernes recién, ¿no? Así que lo mejor sería que trataran de completar por lo menos un popurrí de esto, de esta guía, si no todos, hacer alguno de cada tipo, para practicar y vemos las dudas el viernes. ¿Sí? Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos el viernes con las dudas que queden de esta guía. Bueno, profe, hasta el viernes, buena semana. Bueno, igualmente, buena semana para todos.